Hola a todos, en esta oportunidad nos vamos a referir al uso de las T-normas y de las T-conormas como herramientas útiles dentro de la inteligencia artificial para modelar algunos aspectos relacionados a los sistemas de soporte a las tomas de decisiones. Este trabajo es un desarrollo conjunto de investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Universidad Nacional del Sur. Uno de los aspectos básicos para esta investigación es el estudio del concepto de similitud desde diferentes puntos de vista, sea cual fuera el punto de vista desde el cual se define la medida de similitud. Podemos observar que las herramientas matemáticas siempre están presentes, sea a través de funciones, de estimaciones probabilísticas o a través del aspecto estructural como son los grafos. Lo que nosotros queremos responder utilizando estas herramientas es cuán cercanas o semánticamente equivalentes pueden ser dos piezas de conocimiento. Para eso nos basamos en que lo que queremos hacer es modelar las estructuras de razonamiento que permiten de alguna manera estudiar o interpretar cómo un agente puede tomar decisiones, para lo cual necesariamente compara ciertas piezas de conocimiento que en nuestro caso se van a denominar argumentos y utiliza en estas comparaciones diversas herramientas matemáticas. ¿Y para qué hacemos todo esto? Porque este tipo de modelos son útiles para implementar algunos sistemas que son focos en la inteligencia artificial, como son los sistemas de recomendación, algunos que estudian similitudes en casos legales, entre otros. Entonces, lo que queremos delimitar es cómo puede utilizarse la similitud dentro de un proceso en el cual se esgrimen razones a favor o en contra de una determinada conclusión. Este procedimiento se denomina proceso argumentativo, es decir, es un proceso de persuasión en donde tratamos de convencer a una audiencia, inclusive convencernos a nosotros mismos, de que deben creer en una determinada afirmación o de que no deben creer en una determinada afirmación. Entonces, la similitud dentro de todo este proceso lo que va a hacer es mejorar la representación de los argumentos, cómo se pueden interpretar las relaciones entre los argumentos y el significado de los argumentos relacionados entre sí. Pero no es la única herramienta que se puede emplear, es decir, el enfoque que nosotros estamos presentando en este trabajo no es un enfoque totalmente acabado. Para ejemplificar o para dejar más claro lo que sería un argumento, aquí tenemos unos ejemplos de dos argumentos en donde los denominamos argumento A y argumento B y queremos hacer notar que el argumento no solamente tiene una expresión semántica y una expresión sintáctica a través de una oración que es la afirmación, sino que además podemos definir para cada argumento algunos aspectos a los que hace referencia ese argumento. En nuestro proceso de comparación esto va a ser muy importante. Entonces, dicho todo esto, ¿qué mecanismo proponemos para comparar la similitud entre argumentos? Es posible hacer uso de lo que se denominan coeficientes de similitud y con esos coeficientes poder valorar un conjunto de argumentos relacionados entre sí y a partir de este conjunto de argumentos relacionados entre sí y valorados según el coeficiente de similitud, poder determinar cuál es el grado de cohesión de los argumentos que se soportan o de controversia de los argumentos que se atacan. En otras palabras, cuál es la coherencia interna y externa de un conjunto de argumentos. Por ejemplo, haciendo uso de operaciones de conjuntos simples y también utilizando otras herramientas como las funciones de T-normas y de T-conormas. Entonces, ¿qué proponemos para poder calcular el coeficiente de similitud entre los argumentos? En realidad lo que decimos es que todos estos aspectos que hemos señalado, que hace referencia un argumento
y que los hemos graficado como descriptores, los vamos a expresar como conjuntos de descriptores de cada uno de los argumentos. Entonces, esa afirmación la vamos a acompañar de su conjunto de descriptores y a toda esta estructura, es decir, a este par ordenado, le vamos a llamar argumento enriquecido. Un argumento con una estructura de información adicional. Pero sucede que en el proceso de comparación, dos argumentos pueden ser similares si nosotros lo comparamos según ciertos aspectos y pueden ser muy diferentes si los comparamos en algunos otros aspectos. Es por eso que necesitamos definir lo que llamamos un contexto ordenado de comparación que va a contener los descriptores y un peso que le otorga a este descriptor la importancia en el proceso de comparación. Ese peso es un valor entre 0 y 1. Dicho esto, ¿cómo es que podemos calcular el coeficiente de similitud entre dos argumentos? Hemos dicho que vamos a utilizar operaciones entre conjuntos, operaciones sencillas. Entonces, tomando dos argumentos, sus descriptores y el contexto de comparación, para cada uno de los descriptores que estos argumentos y el contexto tienen en común, vamos a considerar la cantidad de valores de los descriptores en común sobre la cantidad de valores de los descriptores diferentes por un peso, que sería el peso de ese descriptor en el contexto de comparación, para lo cual, por supuesto, el denominador tiene que ser diferente de 0. Si el denominador es 0, que quiere decir que todos los valores de los descriptores coinciden para los dos argumentos, tenemos en cuenta simplemente el peso de ese descriptor en el contexto de comparación. Entonces, si aplicamos esto a nuestros argumentos, hemos dicho, los argumentos, los descriptores de esos argumentos y los valores para cada uno de los descriptores. Aquí, el descriptor sustancia, por ejemplo, tiene el valor antioxidante, impacto de salud es otro descriptor y tiene como valores daños radicales libres y sistema inmune. Dado estos argumentos y este contexto en donde tengo sustancia, quiero compararlos en base al impacto de la salud y los factores externos, cada uno con su respectivo peso, vamos a proceder, por ejemplo, a calcular el coeficiente para sustancia. Y vamos a decir que ese valor nos va a dar 0.3. ¿Por qué? Porque coinciden los valores de los descriptores, por lo tanto, solamente se tiene en cuenta el peso de ese descriptor en el contexto de comparación. Si en cambio nosotros nos fijamos en el descriptor impacto de salud, vamos a notar que todos los valores a ese mismo descriptor son diferentes. Entonces, vamos a tener 0 valores iguales sobre 4 valores diferentes. El resultado de este coeficiente va a ser 0 para este descriptor. Y por último, si tomamos en cuenta el descriptor incluido en el contexto de comparación, factores externos, vamos a tener un valor de 0 porque ninguno de los argumentos se refiere a ese descriptor. Con estos elementos vamos a poder calcular la similitud entre dos argumentos, porque de alguna manera tenemos que computar a los valores de manera de obtener el valor de la similitud. ¿Y qué decimos con respecto a esto? Que para cada par de argumentos se le va a asociar un valor de similitud entre 0 y 1 que se va a computar teniendo en cuenta una función recursiva aplicada a los coeficientes de similitud obtenidos para cada uno de los valores, y que esta función recursiva se puede instanciar usando sea una t-norma o usando una t-conorma según el enfoque que le quisiéramos dar al cálculo de similitud entre los argumentos. Por ejemplo, hasta el paso anterior hemos obtenido los
coeficientes de similitud para cada uno de los descriptores entre A y B, lo que hacemos ahora es aplicar la suma probabilística al conjunto de valores que hemos obtenido recursivamente y el valor de similitud entre A y B nos da 0.3. Esto lo queremos utilizar para valorar o para etiquetar un grafo donde los argumentos se relacionan entre sí. Una de las formas de interpretar las relaciones de los argumentos entre sí es mediante un framework argumentativo bipolar, en donde se considera un conjunto de argumentos y las relaciones que son de dos tipos, o de ataque, en este caso flecha roja, o de soporte, que son las flechas azules. Son relaciones binarias entre los argumentos. Los autores que definen el framework argumentativo bipolar dicen que los argumentos se pueden atacar en forma directa o bien iniciando con una cadena de soporte y al final un ataque directo, que sería el caso del ataque de E hacia B, o bien iniciando con un ataque directo entre F y C, por ejemplo en este caso, y DC soportando a A. Esto se denomina un ataque secundario, o sea, F ataca a A en forma secundaria a través de C. Eso es lo que decimos bajo este enfoque. ¿Y cómo vienen a utilizarse las T-normas y las conormas para poder definir lo que denominamos operadores de cohesión? La cohesión es una operación que la vamos a aplicar al conjunto de argumentos que se soportan. De esta manera decimos que la cohesión de un conjunto de argumentos va a ser un valor mayor o igual que 0, en donde vamos a aplicar una función recursiva que tiene como base estos valores de similitud entre los argumentos, la vamos a aplicar al conjunto de argumentos que se soportan. Y vamos a decir que la función vamos a utilizar para poder instanciar este operador de cohesión también puede ser una T-norma o una T-conorma, distinguiendo si queremos evaluar las relaciones desde una postura pesimista o desde una postura optimista. Por ejemplo, aquí tenemos la T-norma de Gödel o la T-conorma máxima, son algunos de los ejemplos de los que podemos utilizar. De la misma manera, podemos obtener o aplicar un operador de controversia a un framework argumentativo bipolar etiquetado con similitud, pero esta vez lo que vamos a hacer es computar la similitud mediante funciones recursivas considerando las relaciones de ataque. Al igual que lo hemos hecho anteriormente, la postura que podemos utilizar es una postura optimista o pesimista usando las herramientas matemáticas que hemos mencionado. De esta manera podemos llegar a extender el framework argumentativo bipolar y a hablar de un framework argumentativo basado en similitudes, manteniendo la base de bipolar, en donde vamos a considerar el framework de argumentación subyacente, es decir, el framework con las relaciones de ataques y de soporte, el framework en donde se atacan y soportan argumentos enriquecidos, el conjunto, por supuesto, de argumentos enriquecidos, la función de similitud entre estos argumentos y los valores de controversia y de coherencia, dado un contexto de comparación. Así, a lo que nos va a llevar el uso de esta similitud aplicada a un framework argumentativo bipolar es a poder definir cierta flexibilidad en las relaciones de ataque. Para eso necesitamos establecer un umbral tau, que es un valor que lo decide el usuario, dentro del cual vamos a poder realizar un análisis con coherencia de nuestro framework argumentativo. De esta manera podemos hablar de ataques directos fuertes cuando el valor asociado a este ataque, a la controversia, porque es un ataque, es mayor o igual a tau,
y un ataque directo débil cuando ese valor sea menor que tau. Esta definición es la más básica y es la definición que se empareja con el ataque directo propuesto en el framework argumentativo bipolar original. Veamos ahora cómo la controversia, el grado de controversia y de cohesión de los argumentos conjugados con el umbral de similitud nos permiten definir las relaciones de ataques secundarios y las relaciones de ataques soportadas. En cualquier caso, vamos a decir que la relación de ataque es fuerte cuando tanto la controversia asociada al ataque como el grado de cohesión asociado al soporte son mayores que el umbral. En cualquier otro caso, se trata de un ataque débil. En este caso, un ataque secundario débil, sea cuando la controversia es alta y la cohesión baja, cuando la controversia es baja y la cohesión es baja, o cuando la controversia es baja y la cohesión es alta. Hemos dicho que de forma similar vamos a razonar para los ataques soportados. Entonces, podemos decir que el ataque a través del soporte va a ser fuerte cuando ambos valores, tanto el de la controversia como el de la cohesión del conjunto de argumentos que se soporta, son altos. En cualquier otro caso, estamos hablando de un ataque débil. Por ejemplo, en este framework argumentativo bipolar, que está etiquetado con un grado de similitud obtenido con una suma probabilística y considerando un umbral tau de 0.45, procedemos a obtener la controversia de los argumentos que se atacan, instanciando el operador con la suma probabilística, mientras que la cohesión la vamos a obtener con la T-norma producto. Así, por ejemplo, B es un atacante directo para A, puesto que la controversia es menor que el umbral, mientras que E ataca en forma débil soportada a B, debido a que la cohesión de los argumentos que se soportan es menor que el umbral, aunque la controversia sea mayor que el umbral. Un análisis similar podemos hacer en el ataque de D hacia B. Entonces, ¿cuál es la utilidad de todas estas extensiones para la argumentación? En primer lugar, lo que queremos es mantener en el proceso argumentativo algunos argumentos que bajo los enfoques tradicionales son desestimados por ser atacados. Además, considerar esta gradualidad en las relaciones entre los argumentos nos permite hablar de conjuntos libres de conflictos, pero que toleran algún grado de conflicto entre sus argumentos. La constitución de estos conjuntos es todo un proceso que ante cualquier inquietud se puede responder. Asimismo, también queremos agregar gradualidad a la coherencia interna y externa de un conjunto de argumentos. Lo que queremos decir es que, por ejemplo, bajo el framework de argumentación bipolar clásico, los conjuntos seguros son los que no atacan y soportan a la vez un elemento externo al conjunto. Sin embargo, en un framework argumentativo bipolar valorado por similitud o basado en similitudes, lo que nosotros podemos establecer son conjuntos fuertemente seguros o que admiten algún grado de tolerancia al soporte y al ataque a elementos externos al conjunto. Con estos elementos podemos establecer un conjunto de nuevas semánticas. En conclusión, hemos podido apreciar que la matemática y la lógica nos brindan herramientas para poder formalizar conceptos que son claves en algunos sistemas de la inteligencia artificial y en algunos patrones de razonamiento para la inteligencia artificial, como es la similitud entre argumentos. Y esta formalización también permite interpretar las relaciones que existen entre piezas de conocimiento de una manera más flexible. Trabajo futuro, hay mucho trabajo por delante, pero el que más urgente parece ser es el calcular el costo computacional de implementar estas extensiones en un framework argumentativo bipolar. Este trabajo se basa
en Similarity Notions in Bipolar Abstract Argumentation, presentado este año en Argument and Computation. Muchas gracias y por cualquier inquietud quedamos atentos a las preguntas.